suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista. Buenos días, hermanos y hermanas, de nuevo congregados en espíritu y guiados por el Señor. Otro domingo entonces más de confinamiento. Mirad, todo es cuestión de confiar en Dios y de sentido común para salir de esta crisis y para esperar el reencuentro, que espero sea muy pronto en la Iglesia. La verdad es que es evidente que se está acelerando la realidad. Y cuando esto acabe, no seremos los mismos. Y es posible que hasta nuestros valores o prioridades hayan cambiado. Espero que así sea después de la predicación de hoy. Y sinceramente, si no hemos aprendido nada de esta pandemia del coronavirus, es que algo ha fallado. Pero no fuera, sino incluso en nosotros mismos. Sí, yo creo, y estoy seguro de ello, que muchos de nosotros, de alguna manera o de otra, hemos definido mejor, con más sabiduría, nuestras prioridades. Porque hemos tenido que valorar muchas de las cosas que vivimos. Es tan sencillo como preguntarnos qué ha cambiado en nuestra forma de ser estos días. ¿En qué estamos equivocados o en qué hemos acertado en nuestra vida? Si hay prioridades, claro que sí, y cada uno ha tenido que definir y plantearse vivirlas de una u de otra manera. Sin embargo, hay una prioridad que no se ha diluido con la pandemia, sino al contrario, se ha mantenido variable. ¿Os acordáis aquella frase del Señor que alguna que otra vez hemos repetido? Está en Mateo 6:33. Vosotros, antes de nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios os dará además todas esas cosas. Esta prioridad, la del reino, es hoy de rabiosa actualidad. Dentro de lo que estamos viviendo, busca el reino de Dios y ponlo en primer lugar. Y no, que quede claro, no estoy diciendo ni mucho menos de despreocuparnos de la salud, del trabajo, de la familia, no, ni mucho menos. Lo que quiero decir que estas cosas las debemos de vivir y tratar desde la presencia del reino de Dios en nuestra vida. El reino de Dios no excluye en absoluto, y es un error hacerlo, nuestra vida y lo que vivimos. El reino de Dios no es para vivirlo apartado de la realidad, todo lo contrario. El reino de Dios está presente, se encarna, se introduce, se pone, se coloca desde la fe, en la salud, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Vive en medio de estas cosas. Porque si no está presente en nuestra vida y lo que vivimos, nos estamos engañando con una religiosidad vacía. Incluso diré más,
en una falsa religiosidad que se olvida precisamente que Jesús curó enfermos, que Jesús vivió el reino en su sociedad y con los necesitados, pobres y desheredados. Él perdonó pecados, claro que sí. Todo eso formaba parte de su anuncio de la llegada y la presencia viva, eficaz del Evangelio, del reino de Dios que él predicaba. Claro que sí, pero no solamente eso. Por ejemplo, me acuerdo de la viuda de Naín con la resurrección de su hijo muerto. O el del paralítico en el estanque de Betzata. O cuando dio de comer a 5.000. Todo eso era reino de Dios. Sí, todo esto forma parte, la salud, el trabajo, la familia, todo en nuestra vida, todo lo que hacemos, dejamos de hacer y vivimos, forma parte y hemos de verlo teniendo presente el reino de Dios entre nosotros y en el mundo. Por eso lo dice, buscad el reino de Dios primeramente. Por eso te ruego, te pido, busca el reino del Señor en todas las cosas y en tus vivencias. Y Dios se preocupará de todo lo demás. Porque el reino de Dios, el reinado de Dios, la soberanía de Dios, su presencia poderosa, debe de atravesar como un aliento vital y refrescante nuestra vida y todo lo que hacemos. Dios se ha de convertir en el único Señor de todos los rincones de nuestra existencia. No debe de quedar nada fuera de su presencia. Si entendemos esto y lo tenemos claro, ¿cómo vamos a vivir y lo extendemos en nuestra situación el reino de Dios? ¿Se habrá detenido su crecimiento porque no podemos, como hasta ahora hemos estado viviendo en la iglesia con nuestras actividades? Y aún más, ¿acaso depende de nosotros y de nuestras circunstancias el crecimiento del reino de Dios? Mirar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, Jesús nos habla en parábolas. Una, la semilla que germina y crece por sí sola. Y la otra, la parábola de la semilla de mostaza. Antes el Señor había expuesto la famosa, conocida parábola del sembrador, con la semilla caída en diferentes lugares, ¿recordáis? Y después, con estas otras dos parábolas, el Señor nos habla de cómo crece ese reino, cómo crece la semilla de la palabra de Dios. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué puedo hacer en medio de la pandemia para anunciar la llegada del reino? Pues te lo voy a decir, vívelo en tu situación. Y otra pregunta que nos podemos hacer, ¿realmente el reino de Dios está sujeto a las circunstancias que nos rodean? Te tengo que decir que no, en absoluto. Mira, la primera parábola es la de la semilla de la mostaza. Dice, también dijo el Señor, con el reino de Dios sucede lo mismo que con la semilla que un hombre siembra en tierra. Tanto si duerme como si está despierto, así de noche como de día, la semilla germina y crece, aunque él no sepa cómo. La tierra, por sí misma, la lleva a dar fruto. Primero brota la hierba, luego se forma la espiga y por último el grano que llena la espiga. Y cuando el grano estalla en sazón, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y comprobamos en esta parábola algo curioso y que nos ha de hacer, por un lado, descansar y por otro, alabar a Dios.
No somos capaces de entender cómo crece la semilla y el reino de Dios. La semilla está viva y tiene en su interior la capacidad de crecer por sí sola. El ser humano es incapaz de controlar el crecimiento del reino de Dios. Es un reinado creado por Dios y no ha sido ni es creado, ni puede ser manipulado por ningún ser humano. Y Dios lo ha dotado de un poder, de una potencia extraordinaria. No podemos ni controlarlo, ni siquiera influenciar en su crecimiento. Lo que sí que nuestra misión es sembrar y nada más. Y esa responsabilidad hemos de considerarla también como un privilegio, como un don que Dios nos concede. Qué privilegio tan grande, hermanos, tenemos de ser hijos suyos y poder proclamar, sembrar, anunciar su palabra. Debemos de sembrarlo en cualquier situación que vivamos. Y esto nos lleva a pensar en una primera característica. El crecimiento del reino de Dios es para nosotros, y seguramente para mucha gente, imperceptible. Es decir, no nos damos cuenta. Crece aunque nos parezca que no. Por eso hay que vivir en el ambiente del reino de Dios siempre. El reino sigue avanzando hoy y ahora y no nos damos cuenta de ello. Dice el versículo 27, curioso, tanto si duerme el sembrador como si está despierto, así de noche como de día, la semilla germina y crece, aunque él no sepa cómo. Curioso. Otra característica que debemos de considerar y alegrarnos es que el crecimiento del reino de Dios es constante. La tierra, el versículo 28 dice, por sí misma lleva a dar fruto. Primero brota, después la lleva a formar la espiga y por último el grano llena a la espiga. Todo sucede en el tiempo de Dios. Por eso hoy, confinados, podemos asegurar de nuevo que hay que buscar, vivir y sembrar el reino de Dios, porque nada ni nadie puede impedir que avance. Es inevitable que crezca. Así que alégrate y sea agradecido a pesar de la pandemia. O quizás, vamos a decirlo también, la pandemia, el Señor la utiliza como un instrumento para que su reino crezca más. Podemos decir que algunos pregonan por ahí que todo esto de la pandemia está causando un gran prejuicio a la Iglesia y al Evangelio. Pues debo de afirmar que incluso pensando en esto, el reino de Dios crece de forma imperceptible, sin darnos cuenta, y de manera constante e inevitablemente. Por eso la siguiente parábola de Jesús tiene sentido. En 4:30-32 nos dice, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo representaremos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrado, crece más que todas las otras plantas y echa ramas tan grandes que a su sombra anidan los pájaros. Puede que pensemos que somos insignificantes, y es verdad. Puede que pensemos
que no tenemos ningún valor y que lo que decimos, enseñamos y vivimos no sirve para nada. No nos dejemos engañar. El reino de Dios se inicia de forma pequeña, sin ruido, en silencio, pero resulta que crece más que cualquier otra cosa. Y justamente la promesa que ya en la parábola anterior se nos ha dicho, cuando el grano ya está en sazón, se mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Quizá nosotros no veamos en absoluto el tiempo de la cosecha. Quizá nosotros no nos demos cuenta del fruto que se ha producido cuando hemos puesto la semilla y hemos permitido, evidentemente más que permitido, no hemos podido hacer otra cosa que dejar que el Señor vaya haciendo crecer su reino. Y resulta que entonces, en esa cosecha, el reino de Dios acogerá en sus ramas a todo ser humano que lo busca. Si estás preocupado o preocupada por la vida de la Iglesia, eso es bueno, es buena señal. Ora y pide al Señor que acabe pronto con esto. Y no lo dudes, esto acabará. Y volver a lo de antes, igual va a ser muy difícil. Porque yo creo que a partir de hoy hemos comprendido que incluso en esta situación difícil, la prioridad es el reino de Dios. Mirad, la sociedad en general tendrá que plantearse los valores que tiene, igual que lo estamos haciendo nosotros. La política debe ver si realmente sirve al pueblo o al poderoso o a las grandes compañías económicas. La religión tendrá que valorar aquello de que compasión quiero, misericordia quiero y no sacrificio. La familia se ha de plantear si es sana en su relación entre ellos y con Dios. El trabajo deberá de intentar liberar y no esclavizar al obrero. El rico tendrá que buscar su riqueza en el lugar donde la polilla no exista, ni el hollín oxide. La Iglesia, todos nosotros hemos de plantearnos realmente si el amor y el perdón está presente en nuestra vida. Pero una cosa es cierta y debemos de vivirlo. Busca, incluso dentro del azote del coronavirus, el reino de Dios. Y Dios te dará además todo lo que necesitas, todas las cosas. Contagia, hermano y hermana, tu vida del verdadero virus que te va a dar salud y salvación, que es el virus del reino de Dios. Y verás cómo el Señor te bendecirá grandemente. Y anímate porque el Señor está haciendo crecer, incluso hoy y ahora, de forma imperceptible, constante e inevitable, su soberanía en el mundo, en lo que te envuelve en la sociedad y en ti mismo. Y en esto debemos de alegrarnos, porque el árbol del reino de Dios crece para cobijar a aquellos que necesitan cuidado. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, recibiremos, y el Señor recibirá ese fruto que tanto anhela para darnos salvación por amor. Siembra, aún donde estés y como estés, la semilla de la palabra de Dios, y según sus promesas verás cómo dará un fruto hermoso para su gloria, un fruto en que todo será extraordinario, en que vendrán personas a vivir y a compartir ese fruto. Y cuando se compara con la semilla de la mostaza, ese reino de Dios es el lugar de refugio para personas cansadas, personas agotadas, personas, como decía el jueves pasado,
que tienen miedo, pero que tienen que buscar el amor de Dios. Y no hay mayor expresión del amor de Dios que es la entrega de su Hijo, que murió precisamente por proclamar, anunciar y vivir en todo su ser el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga esta mañana y nos siga conduciendo en su presencia. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya.